Buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica y a todas las que estáis en Latinoamérica. Buenas tardes a los que os conectáis desde Europa. Eh, y bienvenido, Uri. Muchas gracias por participar en la ya sexta edición de estos webinars, Coworking el día después. Uri Iskin es el CEO y cofundador de Hit Cowork en Argentina, en Lima también y en Valparaíso, ¿correcto? Y aparte de dar la bienvenida a Uri, como siempre, dar las gracias al equipo, a Susana de Cowork Ibiza, de Origen Ibiza, perdón. Tanto Argentina, Cowork, me ha jugado una mala pasada a la mente, que además Susana se ha hecho un cambio de look, la podéis ver con su pelo plateado. Tenemos a Coti, de Casa W en Chile, y a nuestro mago técnico Marcelo de Cowork en Chile. Y Camila, que la tenemos ausente hoy, de Launch Cowork en Chile también. Esto no sería posible y nos han ayudado mucho en la difusión de estas sesiones con la TAM y Chile Cowork, a los que también les damos las gracias. Y como dicen los americanos, last but not least, nuestro patrocinador Cobot, que nos da soporte para que puedan hacer estas sesiones y nos ayudan al final a hacerlas posibles. Gracias, Cobot. Para los que no lo conozcáis, Cobot es una herramienta un software que es una herramienta que ayuda a los coworkings a gestionar mejor sus espacios y que al final podáis destinar el tiempo del equipo a ayudar a las personas en lugar de estar con tareas básicas y redundantes cada día. Si queréis comprobar cómo funciona, pues seguro que os atienden fantásticamente bien y tienen personal que habla en español, con lo cual no tendréis ningún problema. Y ahora que hemos hecho todas las introducciones necesarias, bueno, también evidentemente gracias a todos vosotros por estar allí. Podéis seguir la sesión desde Zoom y también hay gente que sé que les es más práctico seguirla desde YouTube. Entonces, Zoom a veces también es un poco peculiar y entonces a veces hay gente que no puede entrar, etc. Os compartiremos el link de YouTube también, por si acaso alguien se cae en algún momento y no puede verla. Y con esto retomo. Buenos días, Uri. Buenos días, Marc y equipo y a todos los presentes. Muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarme, Marc. Es un Un placer. placer. Cuando invité a Uri, para todos los que no lo sepáis, él, hago un poco de spoiler, pero luego él os lo contará mucho mejor que yo. Cuando invité a Uri, lo invité, aparte de porque tienen un espacio, bueno, un espacio no, muchos espacios de coworking de éxito y están en 3 países de América Latina, que si no me equivoco, sois el único coworking, digamos, de capital latinoamericano que está en más de 2 países. ¿Puede ser? Puede ser, creo que pudo haber habido algún otro jugador que haya hecho eso, pero sí, ahora mismo puede ser. Entonces, aparte de eso, que obviamente eso evidentemente merece que se lo invite, pero lo invité también por una característica importante, que es que Hit Cowork es parte del grupo Hit, que es un grupo de real estate, aunque no real estate tradicional, esto Uri nos lo va a explicar, tiene una visión diferente. Pero creía muy importante la visión que Uri puede aportar desde el otro lado, ¿no? Desde cómo un propietario, un arrendador, visualiza digamos, las obligaciones, derechos y deberes que tiene un inquilino, como en este caso el propietario de un cowork. Entonces, bueno, o sea, evidentemente le vamos a preguntar, o le voy a preguntar a Uri por la parte de cowork, pero también le voy a preguntar por ese conocimiento especial que él tiene al ver toda la vertical de un negocio de real estate, ¿no? Porque aunque yo siempre defiendo que el coworking no es un negocio de real estate, sí que operamos en un entorno de real estate. Entonces, hecha un poco la explicación de por qué lo hemos invitado, pues nada, Uri, ¿quién es Uri Iskin y cuándo empezaste en el sector? Bien, bueno, muchas gracias por la introducción. Antes de este sector, o sea, empecé acá hace 5 años, un poco más de 5 años, vamos a haber cumplido ya desde HIT.
Hit Cowork puntualmente. Antes de eso, vengo del sector de telco. Trabajé más de 10 años en Telefónica, en diferentes áreas de estrategia comercial y marketing. Y lo comento porque creo también en el desarrollo, ¿no? En el camino que fuimos haciendo con esto de Hit Cowork, la verdad que pude notar muchos elementos que van teniendo en común y que fui tomando de mi experiencia previa. Pero bueno, hace 5 años el equipo que fundó el grupo HIT, que ahora les voy a contar bien, me invitó a formar parte y a dar inicio y a cofundar esta unidad de negocios que es del grupo, que se llama Hit Cowork, que bueno, ya ahora les voy a comentar mejor. ¿Qué es HIT? ¿No? ¿Qué es HIT Group y qué es lo que hacemos? ¿Por qué esta visión no tan tradicional de real estate? Bueno, es un grupo de real estate corporativo que inició hace más de 10 años sus aventuras aquí en Buenos Aires, en Argentina, donde formó distintas unidades de negocio para atender toda la cadena de valor casi que completa de lo que es el real estate corporativo, ¿no? O sea, dentro de HIT vamos a encontrar un área que hace lo que es el desarrollo de real estate, donde construye edificios de una manera bastante ágil e innovadora. Se concentró su desarrollo en un área donde fue promovida por el gobierno para desarrollar acá en Buenos Aires, que es la zona sur, justamente es el distrito tecnológico. Cada ciudad del mundo seguramente ha hecho algunas aventuras al respecto, creo que Barcelona también es conocido, ¿no? 22 arroba. Exacto. Así que bueno, HITE es uno de los principales desarrolladores de esa zona aquí en Buenos Aires, y hoy cuenta con 50.000 metros cuadrados propios, donde los arrienda a terceros en modo core and shell. La última actividad de HIT fue recién haber inaugurado unos 20.000 metros que se los arrendó casi todo para Google y sus compañías, y la verdad que hizo una muy buena trayectoria HIT en muy poco tiempo con eso. Otra unidad de negocio que contamos es la de la arquitectura del interior, ¿no? De interiorismo, que no se trata solo de tener el cascarón del edificio que es el core and shell, sino también de adecuarlo y dejarlo listo para su uso, y eso es lo que venimos haciendo con la unidad que es ARCO, le decimos, de arquitectura corporativa, que de hecho se inició sus orígenes gracias a lo que hacemos desde Cowork. También tenemos la unidad de equipamiento corporativo, donde vendemos mobiliario, puestos de trabajo, sillas ergonómicas, alfombras, representando a Steelcase de Estados Unidos, que es una marca muy importante de mobiliario, ¿no? Que existe hace muchos años y hace investigación y desarrollo hace muchos años de cómo debe y cómo será las oficinas en el futuro. Y también tenemos la licencia ahí también de Sunon, que es un competidor del mercado asiático, que la verdad que también viene penetrando fuerte en el mercado, aquí en Latinoamérica. Y por último, la unidad de Cowork, que es la que cofundé dentro de HIT, donde al principio iniciamos el camino con la visión de coworking, ¿no? Entendiendo bueno, que era una industria obviamente en desarrollo, ¿no? Que creo que se motorizó mucho desde el año, creo que fue 2008, de allá en San Francisco, y donde fuimos tomando algunos elementos, algunas ideas de negocio y las fuimos poniendo en práctica, pero naturalmente desde el edificio 1 hasta el número 11 que ya abrimos, hemos ido cambiando y desarrollando mucho, gracias a este concepto, ¿no? de integración vertical del grupo y a reconocer, como bien dijiste, coworking es un negocio muy distinto que el real estate, pero comparte los mismos fundamentos, ¿sí? O sea, más que compartirlos, tiene que entender los fundamentos del real estate para que pueda funcionar bien el coworking, y eso es lo que pudimos experimentar nosotros al trabajar de esta manera integrada. Y en ese camino también nos hemos ido atendiendo a un mix mucho más corporativo que freelancer y de startup, aunque todavía atendemos a todo ese público, y hemos también interpretado o reinterpretado la industria del coworking como parte de una industria mayor, que es la de espacios flexibles, ¿no? O espacios en modalidad servicio. Uh-huh.
Creo que he respondido a esta pregunta, a estas dos preguntas y a las dos preguntas que venían a continuación, que era Grupo HIT y HIT Cowork, pero me parece fenomenal porque así ya vamos directos a las preguntas. Por cierto, muchos de vosotros y vosotras habéis mandado preguntas que ya las tengo preparadas para hacérselas a Uri, pero durante la sesión, si él os va contando algo que os hace hacer alguna pregunta, os viene a la cabeza algo, la podéis poner en el chat tanto de YouTube como de Zoom y Susana y Coti me las van a hacer llegar para podérselas preguntar a Uri. Antes de empezar con estas preguntas, de manera muy breve, y sé que esto puede ser un reto, explícanos qué medidas habéis tomado durante la pandemia. Para la gente que está escuchando, siempre le pido últimamente, desde hace un par de sesiones, que lo cuenten de manera breve, porque lo que no habéis hecho, que teníais que haber hecho en marzo, directamente, entonces es muy difícil que en julio tenga ningún sentido, ¿no? Entonces, simplemente para que sepáis un poco dónde está HIT ahora y rápidamente lo que ha hecho y luego sí que le preguntaré por el futuro. Adelante, Uri. Bueno, sí, a ver, igualmente creo que también depende, ¿no? De si es de utilidad o no esto, porque tampoco, o sea, sé que en España ahora ya pasaron a la etapa nueva normalidad. Aquí en Buenos ¿Sigue Aires subiendo? hemos retrocedido de fase, volvimos a fase 1 hace unos días. Se supone que termina en 9 días exactamente, pero bueno, todavía falta ver, ¿no? ¿Qué sucede y con los rebrotes y con los nuevos focos? Pero bueno, Te iba a decir, ¿te crees lo de los 9 días? Porque a nosotros nos decían, no, 15 días. Y cuando quedaban 2 días o un día nos decían, no, 15 más. Y estuvimos así durante, no sé, 2 meses o más de 2 meses, ¿no? O bueno. sea, pero sí, es cierto que a veces tenemos la visión de que hay solo una línea temporal del COVID, ¿no? Y aunque yo entro mucho en una web que se llama World Meters, que luego voy a compartir el link, que saca la información de diferentes gobiernos, etc., pero puedes ver gráficas de los diferentes países y te muestra la fuente donde lo sacan, ¿no? Con lo cual tienes una idea aproximada de cómo está, ¿no? Pero justamente antes de empezar el directo estábamos comentando con el equipo que justamente estaba viendo esta mañana un vídeo en YouTube que decía que en América Latina, en Latinoamérica, no habíamos llegado al pico más elevado de COVID, ¿no? Y que, bueno, que si juntamos Estados Unidos con América Latina, que es el 13% de la población mundial, creo que más de la mitad de casos ya estaban en América Latina, ¿no? Lo cual evidentemente no es obviamente para estar contentos ni para tomarse la cosa a la ligera. Pero bueno, nada, era un dato momento freak. Perdona, Uri. No hay problema. Y bueno, y también acá experimentamos lo que somos de América Latina, que estemos aquí, que es también partimos de una economía más frágil, ¿no? Entonces la complicación es aún mayor. Pero bueno, ¿qué estuvimos haciendo en modo breve estos 100 y pico de días que llevamos? Básicamente es prepararnos para la reapertura. O sea, obviamente al principio fue prepararnos para el shutdown o el modo hibernación en que dejamos nuestros espacios. Aquí obviamente hay, como en todas las economías, hubo empresas siempre que podrían haber estado exceptuadas, entonces siempre no, o sea, nos preparamos, ¿no? Con nuestros protocolos, con todo lo que cambia, ¿no? De seguridad e higiene en los espacios con respecto a limpieza, a HVAC, ¿no? La parte de climatización, la parte de, bueno, todo el control de facilities de un espacio, lo tuvimos que readecuar, tuvimos que revisar todos los protocolos, todos los manuales de procedimiento, y eso hemos estado haciendo, y hoy ya estamos en implementándolos, ¿no? O terminando de implementarlos. Ya estamos listos para recibir a nuestros clientes. También hubo que, bueno, administrar lo que llamamos crisis, ¿no? O sea, en el corto plazo, obviamente, hay un problema de liquidez que aparece en la economía con este impacto, que es natural, donde se nos acercan clientes bueno, a conversar sobre el contrato que tienen con nosotros, que hay que ver si lo pueden pagar de la misma manera que lo podían pagar antes, y lo mismo nosotros como operadores de espacio con nuestros proveedores. Así que
De igual manera, hemos detectado muchísimo, o sea, un alto nivel de empatía y solidaridad, ¿no? Para atravesar juntos esta crisis. Por lo menos esa fue nuestra experiencia en los mercados en que operamos. Imagino que ha sido una experiencia bastante general. Y en ese sentido, la verdad, podemos decir con mucho gusto y tranquilidad que pudimos atravesar, ¿no? esta crisis del corto plazo. Y obviamente ya mirando a lo que se viene, ¿no? Que es donde entiendo que se puede poner mucho más interesante la cosa. Así que ahí estamos, nos agarró, por ejemplo, en el medio de la pandemia, terminando una obra muy importante para nosotros en lo que es Cowork. Estamos, el último espacio que abrimos en Buenos Aires, un espacio de casi 10.000 metros cuadrados, en una torre de 60.000 metros cuadrados, que es te diría como la más premium de Buenos Aires. Está en una zona muy bien ubicada, así que nos agarró terminando eso y empezando una obra en Lima, en Perú, donde estamos justamente haciendo también un Space as a Service, como le decimos, para un cliente. Así que, bueno, obviamente administrando eso, continuando con la relación, ¿no? O sea, cómo mantener viva, también surgió esto de cómo mantener viva la relación con los clientes, cómo seguir adelante con el engagement, cómo pasarte de modo presencial a modo digital, cómo empezar a transformar tus servicios. Eso fue algo que también nos ocupó mucho. Y en eso de estar, bueno, en modo empático al 1000%, a escuchar los problemas que tienen también las empresas y los clientes en este momento, a conversar con ellos, no solamente a fin de mes o a inicio mes, cuando está el tema factura, ¿no? El tema ciclo de facturación, sino bueno, cómo los podemos seguir acompañando en el día a día. Y así fue como, bueno, creo que todo el mundo conoce, ¿no? Los desafíos que hay de trabajar en la casa. Entonces, ahí fue donde vimos también la posibilidad de ayudarlos con eso. Y a casi todos nuestros clientes les mandamos las sillas que tenemos en los coworks a las casas de sus empleados. Eso fue de un altísimo impacto para nosotros en lo que fue esto, ¿no? Que ellos se sientan acompañados por nosotros y nosotros sentir que podemos seguir ayudándolos. Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? O sea, cómo resolver el problema que refiere al espacio de trabajo para las empresas, para las personas. Y bueno, eso fue la verdad que una gran acción, Marc, que tuvimos una muy buena repercusión, no solo en nuestros clientes, sino también en empresas que ya no son clientes, pensando en esto, ¿no? ¿Cómo lo hicieron posible? O sea, hacer esto en modo clausura, o sea, es reinventarnos, ¿no? Transformarnos, y eso la verdad que es, bueno, lo que nos terminó de ocupar hasta aquí. Hay una cosa que has dicho que me gustaría hacer un poco de énfasis, es en el tema de hablar mucho con la gente, ¿no? O sea, yo creo que en esta pandemia hemos visto, como has dicho tú, muchas muestras de solidaridad, de empatía, vale, sí tengo un contrato, pero voy a empatizar con la persona que tengo delante porque yo tengo problemas, pero ella también, ¿no? Y luego hemos visto, a veces menos visible, pero bueno, siempre te enteras de casos, ¿no? Donde se ha mostrado muy poca empatía, por un lado, o muy poca comunicación, o una mezcla de ambas, ¿no? Y esto, cuando se ha mostrado muy poca comunicación y tal, yo creo que hay una parte de problema que te va a estallar en la cara de manera inmediata, pero a largo plazo, cuando todos esos contratos vayan venciendo, todas las personas que no se hayan sentido acompañadas, respaldadas, ¿no? De la manera que, por ejemplo, vosotros lo habéis hecho, ¿no? Que os habéis preocupado por ellos, no habéis hablado solamente el día de la factura, sino que habéis estado en contacto con ellos de manera permanente, les habéis mandado las sillas a casa y al final habéis ayudado en la medida que os era posible. Yo creo que esto a la larga, evidentemente, os va a beneficiar, ¿no? Porque toda la gente que no ha tenido este tipo de comportamiento, cuando los contratos de esas personas a las que ellos han ignorado o han tratado con poca empatía, pues evidentemente van a estar muy interesadas en buscar otro espacio donde trabajar. Porque al menos si fuera en mi caso, en mi situación personal, yo no querría trabajar en un sitio donde no me han mostrado ningún tipo de empatía, ¿no? Hay casos que conozco, que he oído, hay otros casos que han salido incluso en digital, ¿no? Que se han publicado en internet
de operadores bueno, pues que al principio no han querido hablar nada, han sido súper estrictos y ahora, 2 meses más tarde, intentan de alguna manera paliar este daño que ya han hecho, que desde mi punto de vista ya es bastante tarde, ¿no? Pero bueno, creo que nunca está de más recordarle a las personas que nos escuchan y nos están viendo que hay que tratar a las personas como personas, ¿no? La segunda pregunta que tenía para ti, creo que, o sea, no sé si en cierta manera la has respondido, es qué acciones estáis tomando de cara a esta reapertura, ¿no? ¿Cómo planteáis la reapertura? Bien, a ver, creo que ya conté la parte de protocolo, ¿no? De lo que es señalización, medidas, ¿no? Demarcaciones, cómo es el nuevo acceso, ¿no? A estos espacios. O sea, claramente no queremos parecernos bueno, a un aeropuerto post 9/11, pero claramente vamos a tener que tomar medidas de, bueno, la toma de temperatura, ¿no? Los registros estos que, bueno, hoy para circular acá en este mercado que estoy ahora en Buenos Aires, necesitas tener una declaración jurada, ¿no? Donde das a conocer que no estuviste en contacto con lazos estrechos, con casos positivos. Bueno, todas estas medidas las estamos implantando. También en conversación con los clientes tenemos un rol como operador de un espacio compartido de equiparar estos protocolos internos de las empresas con los nuestros, entonces también para elevar esos niveles de seguridad. Así que el uso de también mamparas sanitarias, ¿no? De, elementos de protección personal, todo ese abastecimiento nuevo es algo que nos mantuvo y nos mantiene ahora ocupados y se viene, o sea, y hacia adelante, uno de los principales puntos y también más sensibles de atravesar, me imagino que es el de la ocupación, ¿no? O sea, una oficina que antes era para 10 personas, ¿cuántos pueden ir ahora a partir de ahora? Y ahí, obviamente, vamos a depender de lo que son las normativas, ¿no? que traen, obviamente, la comunidad de científicos con las autoridades sanitarias y las autoridades locales de cada municipio que van a estar regulando. En el caso bueno, de Buenos Aires aún no apareció una normativa clara al respecto, así que obviamente estamos nosotros protegiendo con un distanciamiento, ¿no? O sea, del mínimo metro de distancia y revisando esas ocupaciones con las empresas, ¿no? que forman parte del espacio. Y también pensando, ¿no? O sea, a ver, parte de nuestra estructura de costos hoy de servicios, tenemos obviamente servicios que están relacionados con la cantidad de personas y también tenemos en relación a cantidad de metros cuadrados. Entonces, en la medida que nosotros a un cliente le ofrecemos la misma cantidad de metros cuadrados, la discusión de revisar el precio en función de las personas va a ser un poco compleja. Y eso también es algo que estamos trabajando y ocupándonos. Básicamente, esperamos que en un corto plazo la cantidad de metros cuadrados destinados por persona, por puesto de trabajo, aumente, ¿no? Eso es producto de este distanciamiento, que es una de las mejores respuestas contra esta pandemia, contra este virus. Así que eso esperamos que siga en el corto plazo y esperamos que las densidades bajen, ¿no? También conversando con las empresas, mismas ellas no van a requerir esos mismos niveles de ocupación que antes, ¿no? Muchos están hablando de un regreso paulatino, ¿no? a las oficinas, donde, bueno, el primer mes de operación pasan a un 10% de ocupación, luego un 30%, a un 50%, y bueno, algunas se animan inclusive a decir que de ahora en más quedarán en 50%, otras que volverán al 100%, bueno, y otras fully remote. O sea, claramente va a haber un contexto bastante híbrido y mixto, pero bueno, a nosotros como operadores de espacio nos va a tocar el revisar cómo es nuestro espacio de trabajo, cuántas sillas por oficinas tengo, cuántas tengo que tener, cuántas puedo tener, y cómo esto me incide en mi política de precios, en mi revisión de contrato, etcétera, etcétera. Naturalmente, nosotros como operador no solamente tenemos que cuidar esta parte, que sería la de las ventas, sino también la parte de nuestros costos, ¿no? Si nosotros con los metros cuadrados no podemos montar la misma cantidad de negocio y la industria del real estate se va a tener que también flexibilizar y acomodar, bueno,
también vamos a poder acompañar en ese diálogo con esos propietarios que nos han ido también acompañando en este momento, cómo será la conversación a futuro, ¿no? Ujú. O sea, básicamente, para tratar de resumir, porque, a ver, creo que has sido muy valiente en afrontar este tema de manera directa, ¿eh? Lo que estás diciendo es que, obviamente, si no puedes poner la misma cantidad de personas, de alguna manera o sea, vas a estar ganando menos dinero. Y por otro lado, estás diciendo que los landlords deben entrar o deberían entrar desde tu punto de vista en un diálogo con los espacios para ver cómo se soluciona en mi tierra, no sé si en Latinoamérica lo usáis, este gran marrón que tenemos todos encima, ¿no? Porque es evidente que a la pregunta de con la mitad de gente puedo facturar lo mismo, la respuesta es no. Básicamente es esto. Pues, ¿te puedo pedir que ahondes un poquito más o que te mojes un poco? Te has mojado mucho, ¿eh? Pero ¿te puedo pedir que te mojes un poquito más? Sí, 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 puede ser. Mirá, para mí es ni uno ni lo otro, ¿no? O sea, no es porque la ocupación baje a la mitad, la facturación baje a la mitad, eso está Eso claro que está no. claro. O sea, el puesto de trabajo ocupa más metros que antes y otra vez, o sea, hoy muchos ya estamos dando algún tipo de descuento por no uso y hay que, obviamente, volver al patrón anterior cuando vuelva el uso. Pero obviamente si el uso vuelve de una manera limitada, hay que reconocer también eso, ¿no? O sea, naturalmente una empresa operadora de espacios y puede ver algún tipo de eficiencia o un menor gasto operativo por tener menos gente transitando en el espacio, y a eso me refiero es algo que se puede poner sobre la mesa. Esa es una parte que es la de los gastos variables. Sobre los gastos fijos, nosotros los estamos viendo, o sea, obviamente estamos hablando del principal gasto que tenemos todos los operadores de cowork, es el alquiler, eso no hay que saberlo. Obviamente puede haber entre nosotros operadores de espacio que tienen la propiedad sobre el bien, pero aún así podrías considerarlo como parte de tu costo alternativo, ¿no? Que estás ocupando ese espacio y no destinándole para otra cosa. Así que ese gasto fijo es el que nosotros vemos a futuro, un movimiento de la industria, que eso va a depender también de la capacidad de recepción de esto y de acompañamiento de los propietarios que ya han demostrado poder acompañar en este momento de impacto de crisis, es ¿por qué no ir a esquemas alternativos? A ver, un operador de espacio, en definitiva, está comerciando, ¿no? O sea, comercializando, o sea, comprando algo en modo mayorista para ofrecerlo algo en modo minorista. Entonces, lo que compras a 50 y lo vendes a 100, por decirlo así. ¿Por qué no generar otro tipo de juego con el propietario sobre el que Share montamos revenue. este servicio? Exactamente. Revenue sharing es un modelo bastante conocido ya, de hecho ya lo hemos operado en otras industrias. ¿Puedes Y esa, explicarlo a nivel básico para que todo el mundo, si alguien no lo conoce? dale, sí. A nivel muy básico, básicamente es atar lo que pagamos de renta mensual al propietario en función de la facturación que hacemos como operadores de espacios. Básicamente eso sería asociar uno con lo otro. O sea, en el extremo, si es solamente un porcentaje, obviamente que esto es contratos y muchas cláusulas en el medio, pero si es solamente un porcentaje, sería algo así como facturo 100 y tú tienes el 10%, y bueno, tú tienes 10, yo tengo 100. Facturo 0, tú tienes el 10%, tú tienes 0. Así que eso sería en modo muy básico. Obviamente hay muchos elementos para tocar con respecto a esto, ¿no? Entre plazos, entre valores mínimos, entre cómo nos aseguramos de que tu facturación es la que realmente es, no sé, y hay muchas cosas para conversar, donde yo creo que hay una oportunidad para la industria, porque también es cierto que el juego donde esto está fijo y de repente puede pasar lo contrario, ¿no? En una no crisis de liquidez, en un momento de bonanza, y de repente el operador está haciendo más dinero que el que debería, y la verdad que está bueno verlo de modo más asociativo con el propietario. Así yo creo que esto también nos trae una oportunidad de revisión de esto, de un modelo que tenía sus complejidades, el de la renta fija, viéndolo en temas de la industria, ¿no? Hablando en general, o sea, tenemos que obviamente reconocer acá un referente, ¿no? Un big player que todos conocemos,
que bueno, era una de las principales críticas, ¿no? Era cómo soportar el peso de la crisis, ¿no? De qué sucede con eso. Igualmente, nuestra mirada es muy optimista hacia el mediano plazo, ¿no? O sea, una vez que las empresas empiecen a regresar a las oficinas, porque por un motivo básico es la complejidad de administrar el espacio de trabajo creció. Entonces, en la medida que nosotros seamos los claros expertos en la materia y los principales colaboradores en resolver ese problema, vamos a tener más y más trabajo con esto. Porque las empresas tienen sus negocios que no tienen que ver con montar una oficina, con montar una administración remota, ni oficinas satelitales, ni nada de eso. Las empresas deben hacer foco en sus negocios, como nosotros en los nuestros, y en un contexto de reducción de espacio de trabajo, de reducción de la liquidez, donde ya no pueden invertir para hacer los cambios que tienen que hacer, realmente lo que vemos nosotros es que va a haber una aceleración, un boost muy importante de los espacios flexibles de trabajo. Ok, muchas gracias. Creo que ha sido muy útil para todo el mundo esta respuesta y te has mojado mucho, lo cual no siempre es habitual, pero te estoy muy agradecido por esto. Y ahora vamos con las preguntas que nos han ido avanzando previamente a la sesión, más alguna que ya han preguntado. Acordaros, todo el mundo podéis preguntar desde el chat, tanto de YouTube como de Zoom. La primera pregunta es de Francisca Crisóstomo, de Rengo, de Plot Comunicaciones, y pregunta, ¿es un buen negocio abrir un cowork en pandemia? Hemos empezado fuerte. Y seguimos fuerte, por lo que veo. A ver, no hay una respuesta corta para eso. En nuestra mirada, esto es, nosotros vemos esta crisis como una oportunidad. O sea, lo retomo de lo último que dije, ¿no? O sea, había un informe que yo juzgo conocido por no recuerdo ahora si era la gente de Richard Ellis, ¿no? CBRE, o la gente de Jones Lang, JLL, que decía que para el año 2030 el 30% de los metros cuadrados A iban a ser de solución flexible, ¿no? De espacios flexibles de trabajo, que es nuestra macroindustria. El COVID yo lo veo como un catalizador, no como un game changer, ¿no? O sea, es un acelerador de tiempo. Entonces, en definitiva, lo que va a estar pasando es, esto se va a acelerar. O sea, ese Totalmente. 2030 y, no sé, va a ser 2020, 20x, pero x siendo menor que 5. Así que yo diría que acá hay una oportunidad muy grande. Obviamente, montar ahora, abrir un nuevo negocio con todo esto, y bueno, tienes que tener un capital, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos de este negocio también, que nos trae la visión completa del real estate y nuestras capacidades también que lo han permitido, ¿no? Es que esto también es un juego de economía de escala. Ahí lamento esto para los players más con menos metros cuadrados, pero básicamente, o sea, esto, el negocio mejora a medida que tienes más escala, porque obviamente puedes contratar mejor los servicios que estás ofreciendo, puedes ofrecer más valor agregado para las empresas. Bueno, eso por lo menos es nuestra mirada del asunto. Así que para ganar escala también requiere mucha inversión, entonces bueno, ahí también hay una complejidad. Pero bueno, donde hay un mercado de oficinas que reduce, el precio está a la baja, así que sí, la respuesta, si me tengo que jugar o mojar otra vez con una respuesta corta, sería sí, pero obviamente hay que tomarlo con un gran disclaimer que depende de muchísimos factores, ¿no? Y, o sea, a nivel mercado, sí. Uri, nunca más te disculpes por decir lo que crees que es la verdad. Al menos si estás en un webinar conmigo. Y siguiente pregunta, relacionada con la afirmación, bueno, con lo que hemos estado hablando de Revenue Share. Oxygen and Talent, que no se ha identificado de nombre, dice, buenas, sí, mira, dice, mi nombre es José, la pregunta del millón, ¿qué reparto de porcentaje de Revenue Sharing estimas como lógico? Entre comillas, gracias.
Estamos fuertes hoy. No, está perfecto. No, otra vez, it depends. Yo lo que haría es mirar para atrás, ¿no? ¿Cómo fue hasta aquí? ¿Cómo fue ese porcentaje hasta aquí y ahora? A nosotros rápidamente nos indican que va a estar entre un 25 y un 50%, depende de la habilidad de cada empresa, de la cantidad de servicios. O sea, el servicio se descompone, ¿no? O sea, hay una manera de descomponer el valor de servicio que ofrecemos en función del metro cuadrado, de la capa de servicios operativos, del interiorismo que producimos y de ese extra, ¿no? Que el extra mile que podemos ofrecer en términos de comunidad, de engagement, de happiness to the workplace. La verdad que hay mucha descomposición de eso y bueno, en la medida que pueda encontrar cada uno bueno, mi porcentual de negocio que le dedico al metro cuadrado es esto, lo va a identificar más claro. Obviamente no es lo mismo si estás en un edificio AAA que en un edificio B, donde uno le puso mucho más, no sé, inversión de remodelación o bueno, lo que le haya puesto cada uno. Así que lo que diría es mirarlo para atrás, entender que ese sería como el punto, ¿viste? Ocupación casi plena. Bueno, por lo menos nosotros nos podemos jactar de decir que hasta marzo veníamos con una ocupación del 90 y pico % de nuestros espacios. La verdad que veníamos con una muy buena demanda y de hecho eso es todavía nuestra proyección hacia adelante. Obviamente ahora hay una caída, ¿no? Producto de esta crisis de liquidez de las empresas y esa necesidad de acompañamiento, pero bueno, yo creo que cada uno puede encontrar ahí su porcentaje. Algo también importante para que el modelo de revenue share pueda funcionar bien es que el propietario pueda ver también un mejor partido si las cosas van bien, ¿no? O sea, no me muestres el mejor partido ganando lo que yo ganaba antes. Sí, sí. De hecho, este es un modelo que Coworking Indie, o sea, el coworking pequeñito tradicional de toda la vida, había optado. O sea, hace muchos años, estoy hablando de 2011, 2013, muchos espacios pequeños, al menos en España, por ejemplo, habían encontrado propietarios de espacios que entendían que tenían un cierto gusto por, o sea, que no era simplemente alquilo el espacio ya, sino que les interesaba saber lo que se hacía dentro, etc., se establecía un diálogo y a partir de ahí se establecía unos parámetros, como muy bien ha dicho Uri, si estás facturando muy poquito, estás muy por debajo a nivel de ocupación, pagas menos, y si llegas a un momento donde la ocupación es muy buena, él o ella, el propietario, se puede beneficiar más de lo que se beneficiaría con una renta normal, ¿no? Hay una pregunta que me ha parecido muy interesante, la que nos ha llegado, de Paula Tagle, de Santiago, de TFT Cowork, y pregunta, ¿cuáles son los aspectos más determinantes para que una empresa opte por dejar su oficina tradicional y opte por un espacio de cowork? ¿Cómo convences a una empresa para que venga a Hit Cowork cuando no lo tienen claro? Bien, lo primero que debe tener la empresa para quererla convencer de algo es que tenga un problema, ¿no? O sea, que sienta el problema o ayudarle a descubrir ese problema. Que puede ser que tenga que ver con el foco, puede ser con el dinamismo de su negocio, ¿no? Y que reconozca en esta solución no solo la parte de llave en mano, sino la de la flexibilidad. Puede ser también una manera a la empresa de renovar sus espacios de trabajo de una manera muy accesible, donde no tiene que tener que poner grandes sumas de inversión upfront, ¿no? Porque obviamente de eso también nos ocupamos nosotros. Así que yo diría que esos son los atributos más claves, ¿no? Y esto, a ver, obviamente ayudándole a la empresa a entender dónde le impacta esto en su negocio, ¿no? O sea, tener un espacio moderno de trabajo y mejor preparado, claramente le va a impactar en una mejor captación del talento, ¿no? Una mejor retención del mismo, donde hay muchas industrias que están compitiendo ferozmente por esto, entonces somos un muy buen aliado de ese tipo de empresas. ¿Qué más? Cost reduction, ¿no? O sea, eficiencia en los costos, ¿no? Todo lo que toda empresa quiere escuchar. Dime cómo gastar menos y me tienes. Y bueno,
y obviamente si le podemos hacer esa comparativa, ¿no? Que a veces siempre acá decimos así como, me contaste lo del marrón, acá es peras con peras, papas con papas, ¿no? O sea, cómo hacer bien las comparativas, que es tan difícil, ¿no? Donde explicarle, mirá, acá estás pagando por alquiler esto, acá vas a pagar por todo concepto esto, entonces te ayuda a entender todos esos costos ocultos que tenés en algún lado de tu empresa para reconocer esa diferencia, y también, obviamente, depende también de cómo computes la amortización de la inversión que has hecho en tus oficinas y cómo lo que tienes ya no sirve para lo que quieres lograr. Entonces, por ahí vendrían los principales atributos. Obviamente hay muchos más, pero bueno, otra vez, algo clave de comercial es también la empatía, ¿no? El reconocer el problema que están teniendo, escuchar y acompañar en esa solución. Así que por ahí vendría un poco esa respuesta. Tenemos otra que también me ha gustado mucho cuando la he visto, es de Benjamín Muñoz, de Buenos Aires, de Lawworks, y pregunta, ¿cómo afectará la reducción en los precios de alquileres de oficinas tradicionales en el coworking? ¿Cómo afecta la reducción de alquileres? La reducción en los precios de alquiler de oficina convencional al coworking. Bueno, a ver, estamos saltando un paso, ¿no? ¿Los alquileres van a reducirse? Bueno, él lo da por supuesto. Claro, él lo da por supuesto. Yo eso todavía hay que ver, ¿no? O sea, obviamente uno espera que haya una puja hacia abajo, depende también ahí de cada mercado, ¿no? Cómo se encuentra esa oferta con la demanda, ¿no? A ver, si uno mira el mercado de oficinas de Buenos Aires, uno ve, y lo hace comparativamente con el PBI per cápita de este mercado, uno ve que le falta mucho stock de metros todavía, ¿no? Que ahí, obviamente, Buenos Aires puntualmente, ¿no? Porque el mercado de capitales está subdesarrollado y la verdad que hacer real estate acá es también una aventura, así que todavía es prematuro decir. Ahora, suponiendo que bajaran los precios, bueno, o sea, básicamente nosotros nos tenemos que posicionar como intermediarios del asunto, ¿no? Como facilitadores de esa ocupación y de esa rentabilización de ese activo. Entonces, nos va a dar una oportunidad para conversar y renegociar los términos y condiciones de lo que es el contrato de locación. Así que en la medida que los precios bajen, obviamente hay que ver, ¿no? Respetar lo que está escrito, ver los plazos, ¿no? Cuándo tener esas conversaciones, pero sí, casi todos los contratos que he visto y que hemos tenido siempre dan lugar, ¿no? a esas revisiones de precios. Algunos vienen por código comercial, código civil, ¿no? de cada país, y otros simplemente un acuerdo privado entre partes, pero claramente siempre hay un lugar para tener esa conversación con los propietarios. Uh-huh. Tenía una pregunta ahora, pero la voy a guardar para más tarde, y ahora te voy a hacer dos preguntas que se podrían considerar un poco de espionaje industrial. La primera es de Francisco Ledesma, que si no me equivoco es de La Maquinita, y pregunta, ¿qué productos van a ofrecer en la reapertura? Bien, sí, la estoy viendo ahí por el chat de Zoom también, mirá, no sabía que era La Maquinita, los conozco bien a ese equipo. Nosotros lo que estamos buscando es ampliar nuestra oferta reconociendo que el espacio de trabajo cambió. Que en verdad no cambió con respecto, como dije antes, no hubo un game changer, hubo una aceleración de patrones, ¿no? El experimento forzoso que tuvimos, increíble, todo el mundo al mismo tiempo, del work from home, alucinante, que muchos dicen, ¿no? De los real conocedores de la materia, que esto no es un work from home, esto es lo que a cada uno los tocó, porque obviamente algunos los que tenemos niños podemos dar fe lo difícil que se hace, ¿no? En este contexto, y bueno, ni hablar del tema salud que va golpeando al mundo y el tema crisis económica, no es lo mismo. Pero bueno, eso produce, nos hizo reinterpretar el espacio de trabajo, ¿no? Esto que hicimos también con lo de las sillas en las casas. Entonces lo que empezamos a hacer es cómo ampliar nuestra oferta de soluciones para atender estas necesidades. Nosotros creemos que el futuro de lo que se viene es una solución híbrida, donde las empresas van a reconocer, ¿no? que la que vaya no es tener la oficina central, linda y bonita en un punto de la ciudad y a joder con lo demás,
sino que van a buscar cómo ampliar esa oferta, ¿no? de espacios de trabajo mixtos, alternativos, los flexibles, los coworkings, nosotros, para poder dar una solución a sus equipos de trabajo, ¿no? O sea, algunos van a trabajar remoto, se van a organizar por equipos, 1, 2, hasta 5 veces por semana, no sé, depende de cada empresa, cada gusto, como una opción, ¿no? No como una obligación. Después, bueno, cada uno va a tener su realidad en su casa, sus herramientas de trabajo en su casa, que ahí también hay un punto donde ahora les voy a comentar, y estos espacios alternativos de trabajo, ¿no? Porque tal vez acá justo hay un equipo de trabajo de una empresa X que está en una zona de la ciudad donde la oficina central de esa empresa estaba en una zona muy distante y prefiere ir a trabajar un día, encontrarse en equipo para hacer una daily, un stand-up, lo que fuera, en este otro punto. Entonces, nosotros vemos esa solución híbrida, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? Antes nuestra oferta era bien sencilla, nosotros ofrecíamos una solución como SaaS, ¿no? de Space as a Service completa, donde veíamos en un muy largo plazo toda una oficina nueva, revisitada, obviamente diseñada por nosotros, pero codo a codo con el cliente, o sea, obviamente como una especie de HQ, ¿no? para la empresa, y lo que vemos es ahora la ampliación a este producto que estamos lanzando ahora, que se llama Hit en Casa, donde vas a poder, vamos a acompañar a las empresas con satisfacer las necesidades del trabajador en sus casas. Hoy, si uno quiere tener una silla en su casa, no hay otra modalidad que la de compra, entonces ahí también vemos la opción, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad, obviamente como grupo, de poder ofrecer en distintas modalidades ese equipamiento que las personas necesitan en sus casas, y eso también te da acceso a, de manera de uso a través de créditos, ¿no? Como si fuera casi que un prepago de celular, para hacer uso de nuestros espacios que están mucho mejor distribuidos que una oficina central. Entonces, eso también lo vamos a acompañar con otro plan que va a ser, todavía no tiene nombre, está así cocinándose, que es eso, ¿no? El poder hacer uso de manera mucho más flexible y repartida los espacios. Es como que contratando ese plan vas a poder ir a trabajar a cualquier espacio nuestro de manera flexible. Con esto también has respondido, que lo sepas, a Susana Bárbara Lorusso, de Comodoro Rivadavia, si lo he pronunciado bien, en Argentina, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Hay otra pregunta también de estas, que también se podría considerar espionaje industrial, de Diego Paredes, de Comunal, en Lima, y nos pregunta, ¿cómo ven el panorama de su negocio en nuevos mercados, países para ustedes? El comentario es porque, evidentemente, URI tiene una sede en Lima y Comunal es muy fuerte en Lima. Sí, conocemos ahí también aparte del equipo Comunal. Y de hecho nosotros tenemos una mirada muy diferente de la competencia. Para nosotros siempre se habla de nuevos modelos de competencia, ¿no? De cómo podemos también cooperarnos entre nosotros, y la verdad que creo que también de esto se trata este espacio, así que con mucho gusto puedo contar. De hecho sé que Comunal también ha abierto en México, ¿no? Y está bueno ¿Sí? que nos pueda contar ahí cómo les va ahí. Pero sí, a ver, nuestra ambición es de una expansión regional. Nosotros estamos también considerando el mercado de México, el mercado de Colombia. Estamos, antes de este shutdown, ¿no? Estuvimos a una décima de segundo de haber abierto en San Pablo. Es un mercado súper interesante también, ¿no? En cuanto a dimensión y en cuanto a la posibilidad de seguir haciendo nuestro ofrecimiento, ¿no? Dentro de esta industria, que entendemos que tiene un costado distinto que el de las demás soluciones que puede haber, que son, o sea, un montón. O sea, hay tanto espacio. Esta visión también tiene que ver con que hay mucho espacio para desarrollar y para crecer. Entonces, mucho más que mirarnos a los costados y andar con cuidado entre nosotros, o sea, tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo las oportunidades son mucho más grandes de las que nos podemos imaginar. Así que esos son los mercados que queremos ver. Básicamente es el mercado de Latinoamérica. Muy bien.
te has salido muy bien de estas dos preguntas, has respondido, estoy encantado y creo que van a estar todos los asistentes muy, muy, muy contentos porque ya te digo que está respondiendo a todo, me tienes impresionado, tengo que decírtelo. Y una pregunta de nuestro amigo Marcelo Moraga, de Osorno, de Aldea Cowork, que es también el presidente de Chile Cowork, y pregunta, ¿es un momento para crecer y medir los resultados? ¿Pero qué lo harías? ¿Entre crecer en una misma sede o ciudad o en otras ubicaciones o ciudades? Bien. Que yo, si me permites, te voy a cambiar un poco la pregunta, es crecer en la misma ubicación, porque creo que puede ser más interesante para la gente, crecer en diferentes ubicaciones en la misma ciudad o crecer en diferentes ciudades. Bien. Yo soy economista y como buen economista tenemos una respuesta para todas las preguntas difíciles que empieza por depende. Entonces, acá la primera pregunta que haría es, ¿cuál es tu plan de negocio? Ya lo O has oído, sea, Marcelo. Sí, no, entonces, la pregunta que yo te había hecho un poco de trampa con la pregunta porque precisamente por tu background, cuando creces en una misma ubicación, tus costes, como tú comentabas antes, ¿no? Decías, hay una economía de escala. También quiero que todo el mundo tenga claro que no es lo mismo 50.000 metros, o sea, no es lo mismo 50.000 metros en Buenos Aires que esa misma cantidad de metros en otra ciudad sería imposible, en una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Entonces hay que ver la escala de la ciudad con la escala del cowork, porque a lo mejor 50.000 metros en Buenos Aires, en Valparaíso son 5.000, no lo sé, ¿no? Hay que tratar de mentalmente de escalar las cosas. Pero dentro de una ubicación, si escalas, tu coste por metro cuadrado se reduce. correcto, sí, sí, a ver, tenía pensado seguir un poco, ¿no? La respuesta, o sea, quise dar esa respuesta primero de depende y creo que sería la más políticamente correcta, pero sí, naturalmente nos vimos con este trade-off que estás mencionando, ¿no? O sea, el de no da lo mismo abrir 50.000 metros en un mismo mercado que en 5 mercados 10.000. Entonces, claramente es más complejo. Así que, de hecho, si lo pensamos un segundo, ¿no? Y nos ponemos desde un lugar muy cómodo a analizar qué ha ocurrido con nuestro gran amigo competidor global, y una de las fallas seguramente que tiene que ver con eso, ¿no? Esa ambición desmedida de aceleración, de crecimiento, de expansión, sin reconocer las dificultades que puede tener lo que es adaptar un modelo de negocios para cada mercado, una propuesta de valor para cada mercado, una operación para cada mercado. La verdad que seguramente tenemos que todos sacarnos el sombrero para todo lo que pudieron lograr, ¿no? En tan poco tiempo, pero aún así se puede también poder ver esas debilidades que viene aparejadas, ¿no? A ver, habiendo abierto ya estos 3 mercados donde operamos, que es Argentina, Chile y Perú, sí, definitivamente es más fácil abrir en el mismo mercado donde estás que en otro. No considero, con todo este corto plazo, ¿no? de pandemia, de viajes internacionales que imposibilitados, la idea ahora de abrir en otro mercado me parece, no sé, más lejana, ¿no? Que debería uno revisarla bastante. Obviamente eso te da también otro impacto, otro reconocimiento, por eso digo, depende del plan de negocio. O sea, si está dentro de tu plan hacer eso, y bueno, tal vez también ahora habrán oportunidades para abrir otros mercados. Pero es más complejo y ahora con esto es aún más complejo. Así que, warning, nada más. Hay una pregunta que creo que la has respondido bastante parcialmente. Perdón, me ha entrado una llamada. Voy a poner el teléfono en modo avión. Ahora sí, seguro que no me llama nadie más. Hay una pregunta, como decía, que ha respondido creo previamente, pero Isaac Carreón de Ciudad de México, de Cowtech, nos pregunta, ¿cuál debe ser la posición de un landlord frente a un coworking como cliente? ¿Dónde en este momento, bueno, o sea, donde en este momento necesita más apoyo que nunca? Bien. Sí, a ver, sí, creo que la respondí parcialmente antes, ¿no? Esto de acompañamiento, empatía, o sea,
uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué alternativa tiene el landlord para tener a qué tenant hoy si no está ese coworking, ¿no? E imaginarse ese lugar vacío hoy, la verdad que sería solamente una lástima para todos. Y bueno, en nuestro caso, obviamente con lo que les comenté al inicio de la charla, tuvimos, la verdad que muy buena relación y muy buena respuesta de nuestros landlords, ¿no? En acompañar. Obviamente se habla, ¿no? A ver, los brokers lo tienen muy, muy bien estudiado, ¿no? Y hasta te dicen los tips, ¿no? Y las recomendaciones de cómo encarar estas negociaciones que son de corto plazo, ¿no? Porque obviamente nos falta mucha información con respecto a esta pandemia, ¿no? O sea, cuánto se va a producir la vacuna, va a haber un rebrote, vamos a volver a la normalidad, nos vamos a olvidar de todo esto, va a cambiar nuestras vidas para siempre, nadie lo sabe. Entonces, esto fue un ajuste y una revisión en el corto plazo, y obviamente a largo plazo, obviamente una vez pasado esto, hay que levantar un poco más la cabeza. Yo sugiero y doy esta idea, ¿no? a esto de, es una oportunidad para plantear esquemas asociativos con el propietario, ¿no? de ir más codo a codo, más que estar de diferentes lados de la mesa, y se trata siempre de entender los puntos, ¿no? de cuál es su necesidad, qué es lo que busca con esa propiedad. La busca en algún momento para venderla para otro, se la quiere quedar, tiene algún apego emocional con ella. Entonces hay un montón de cosas que cambian a la hora de evaluar esto. También qué tipo de propietario es un fondo, es una familia. Hay muchos conceptos, ¿no? Para tener en cuenta. Nosotros, desde HIT, nos ha facilitado el también estar, ¿no? del otro lado del mostrador, como dijimos al principio. Nosotros también tenemos propiedades donde arrendamos a terceros. Y bueno, y es eso, uno tiene que conocer estos fundamentos, ¿no? que tiene el real estate y esta locación o rentabilización de activos. Y ahora voy a hacer una pregunta con una pregunta que no sé si es de tu área de expertise, ¿no? Porque eres economista, pero creo que es interesante, más que nada por lo que comentábamos, ¿no? Que aún no hemos llegado al pico del COVID en Latinoamérica. Y es de Yolanda Méndez en Cochabamba de 360 Workplace, que pregunta, ¿cuál es el tipo de contenido que un cowork debería transmitir en sus redes sociales cuando estamos en el pico más alto de la pandemia? Está bien, me puedo imaginar hacer una respuesta. Creo que dijiste bien, ¿no? Como tengo un perfil más marcado de economista, esa parte debería responder nuestra CMO. A ver, yo creo que hay dos, ¿no? Uno es el de... ¿Quieres que hagamos una cosa con esta pregunta? ¿Sí? Que la responda tu CMO y Bien, cuando dale. la mandaré en una newsletter. Dale, ¿Te me parece parece? bien. Hagámoslo así. Creo que te has mojado suficiente hoy. Mirá, El, muchas gracias por esta sesión que ha sido tremendamente incorrecta políticamente, creo. O sea, has afrontado todas las preguntas, tal. Lo cierto es que os tengo que hacer una pequeña confesión a todos. Esto Uri no lo sabe, pero yo evidentemente soy español. Entonces lo que ocurre es que con las personas en Latinoamérica a veces no sé hasta dónde puedo pinchar, hasta dónde tan lejos puedo ir. ¿Qué pasa? Que Uri ha vivido bastante tiempo en España. Entonces, como ya nos conoce más, sé que no se va a asustar o a lo mejor no se va a pensar que soy mal educado cuando le pincho, le insisto con algo. Entonces, con él me he atrevido un poco más a poder preguntarle cosas que a lo mejor en otros momentos digo, ostras, pregunto esto, no lo pregunto, se van a pensar que es un español loco, ¿no? Que me está aquí preguntando y pinchando y a lo mejor no se considera políticamente correcto, ¿no? Porque evidentemente siempre hay diferencias culturales, ¿no? Nada es ni mejor ni peor, pero sí que tienes que estar, o sea, tienes que ser consciente de estas diferencias, ¿no? Y el hecho de que Uri haya vivido tiempo en España, pues me lo ha puesto un poquito más fácil porque he podido ser un poquito más incisivo. Con esto ya nos despedimos. Ha habido una pregunta, ha habido un par de preguntas, por ejemplo, de Darío que no he podido responder, pero bueno, que no he podido preguntártelas para que las respondieras. En cualquier caso, para todas las personas que nos están oyendo,
dos cosas. Una, en mi página web tenéis una parte que está dedicada a temas del COVID, que os cuelgo el link aquí. He puesto iniciativas que están haciendo espacios de coworking, he puesto información a nivel sanitario, pero siempre de fuentes oficiales, con lo cual son todo lo imprecisas o precisas que eran en cada momento. Pues me cuesta mucho, sobre todo la parte más de sanidad, tenerla actualizada. La parte de cowork sí que intento ir actualizando con cosas que voy viendo que me parecen interesantes. Y luego la segunda parte es que si alguien quiere tomarse conmigo un café virtual de 20 minutos, pues tiene un link, puede hacerlo, estoy abierto a vosotros, siempre cuento lo mismo, pero no por eso deja de ser cierto. El coworking me ha dado mucho más de lo que me ha pedido y siempre, bueno, el día que no pueda dedicar 20 minutos a alguien sin esperar nada a cambio, creo que voy a dejar de hacer esto. Con lo cual, ahí tenéis el link todos. Gracias a Susana, a Coti, a Marcelo y a Cami. Gracias a Colatam y a Chile Cowork. Cómo no, gracias a Cobot, que hace esto posible. Y unas súper gracias a Uri, que ha hecho la sesión más políticamente incorrecta de las que hemos tenido, que ha afrontado todas las preguntas, aunque fueran difíciles. Y nos vemos el 22 de julio, que seré un año más viejo. El 22 de julio tenemos una sesión que va a ser un poco diferente / especial, y los que me conocen de otros eventos como la CWSC, que es la conferencia de coworking que se hace en España, o en la Coworking Academy, en la conferencia asiática, que también lo llevo yo. Hay unas sesiones al final de un trayecto, al final de un proceso que me gustan hacer. Y son sesiones más personales, más cercanas, y que de alguna manera están más relacionadas con el día a día de los espacios medianos y pequeñitos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando miro referentes de la industria, pues pienso en personas como Uri, pienso en grandes espacios que tienen muchos recursos y muchas personas pensando para solucionar todos los problemas que nos encontramos, ¿no? Y al final nos dan pistas de por dónde van las cosas, pero quería hacer una sesión con el equipo que me acompaña en cada webinar de los que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de Casa W? ¿Cuál es la realidad de Origen Ibiza? ¿Cuál es la realidad de Cowork? Y al final, de alguna manera, compartir estas realidades de espacios más pequeñitos que muchas veces cuando mandáis las preguntas me ponéis, pero por favor, que se hable de espacios pequeños, ¿no? Uri ha hecho un ejercicio especial de empatía también hablando, ¿no? Pues de cómo la afrontarían otro tipo de espacios, con otro tipo de recursos, y otros muchos invitados e invitadas que hemos tenido también lo han hecho, porque siempre es una cosa que comentamos, pero de alguna manera sí quería que el equipo que ha formado parte de toda esta aventura pues tuviera un día especial, y qué mejor que el día después de mi cumpleaños, cuando me hago más viejo y más sabio, espero. Y esto va a ser el 22 de julio. También os vamos a pedir, la culpa de todo ha sido de Marcelo. Marcelo, ábrete el audio, por favor. No, abre el micro. La culpa de esto es de Marcelo. Marcelo me ha dicho, pues yo le he dicho, oye, me gustaría que la gente participara. Me ha dicho, bueno, pídeles que manden un vídeo. Os lo voy a pedir, mandar un vídeo. Luego os mandaremos una newsletter con la información para que podáis mandar el vídeo. A mí, cuando me piden un vídeo, o sea, me convierten en la persona más miserable del mundo, porque es, Dios mío, ¿cómo lo grabo? Hacedlo fácil, hacedlo con el celular, os grabáis 10, 20 segundos, un pitch, algo rápido, una pregunta, una sensación que os ha provocado el COVID, nos decís lo que queráis. No los podremos elegir todos, pero elegiremos el máximo posible para compartirlo el próximo día 22. Uri, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí una vez más. Nos vemos el 22. Hasta luego. Gracias.